dem Moment sagen wir sicher auch, es ist das Nivelle Miguel es un mundo. Y luego estamos nosotros. Miguel, nachher kommen wir. Estoy contento con el nivel que tengo. Si puedo batir a Miguel Indurain un día, seré feliz. Antes de nosotros estaban Coppi, Bartali, Anquetil, Merckx y yo. Y ahora Indurain. Y mañana habrá otro. Y la historia sigue. Miguel Indurain va camino de completar su 12º Tour. Con seguridad, su última participación en la Vuelta a Francia. Son ya demasiados kilómetros en la carrera más exigente del mundo. Ninguna prueba como el Tour. 3.000 kilómetros de calor y frío, de subidas y bajadas en 21 días, luchando contra la carretera, los rivales y el tiempo. Miles de aficionados se agolpan para rendir los honores a un campeón calificado como el mejor deportista del siglo XX. Él comparte la corona junto con otros 3 nombres míticos, Anquetil, Merckx e Hinault. Muchos esperaban que esta edición del Tour sirviese para encumbrarle al último peldaño, a lo más alto. Pues si has hecho todo lo que has podido, el rival ha sido más fuerte que tú y te ha ganado limpiamente, pues ahí no tienes nada que hacer. Lo has hecho tú bien, él ha hecho bien, lo vas a ver, él ha sido mejor que tú. Entonces, para mí ahí no significa fracaso, ¿no? El rosario interminable de triunfos, de calificativos más o menos recurrentes, de historias de leyenda, están muy lejos del auténtico perfil de este hombre. Porque Miguel Indurain, sobre todo, es un hombre tranquilo. Cada uno tiene su carácter, ¿no? Cada uno tiene su forma de ser. Hay unos que son muy explosivos, otros que somos menos. Entonces ya ahí cada uno tiene una forma, ¿no? Entonces yo pienso que ser natural, ser como a uno siente las cosas, como uno intenta llevarlas, no vas a seguir toda una regla, pues cada corredor es diferente. Entonces lo mejor es el llevarla como tú crees conveniente. Entonces, a mí me ha tocado así, soy así. Entonces pues procuro tener una calma, una serenidad, hacer las cosas bien y luego pues, si salen y si no pues tampoco pasa nada. Siempre ha sido así. En Villava, donde nació hace 32 años, todo el mundo lo sabe. Villava ha terminado por formar parte de Pamplona. Los apenas 5 kilómetros que le separaban han sido sembrados de construcciones presurosas. El empuje de la capital ha despersonalizado este pueblo de 5.000 habitantes. Sin embargo, a mitad de la década de los 60, momento en que nace Miguel Indurain Larraya, Villava es un pueblo tranquilo dedicado principalmente a las tareas agrícolas y ganaderas. Lo más lógico hubiera sido que chavalotes como los Indurain se hubieran dedicado al fútbol o más probablemente a la pelota. En toda Navarra hay pasión por este deporte en el que han mantenido una supremacía aplastante. Si aplicásemos las probabilidades,
Lo más lógico hubiese sido que Miguel Indurain hubiera jugado a la pelota unos años para continuar con la tradición de la familia, el oficio de su padre, es decir, cultivar el campo. Pero el joven Miguel se enamoró de una máquina de hierro y ruedas. Le gustaba la bicicleta y con ella empezó. Una bicicleta pequeña, una bicicleta de 600 que llaman, no se llama 600. Hay tres tipos de ruedas, ¿no? Hay unas, quitando esas triciclos. Pues bueno, tenía, la mediana tenía, una bicicleta normalita, siempre han sido normales. Y como es como es ahora, siempre es normal en su vida. Siempre. Y no porque que no fueran pudientes, efectivamente, porque al fin y al cabo eran unos labradores, y son labradores poderosos, ¿no? Pero sin embargo, su trayectoria, la que tiene ahora, y la familiar es... Fue el momento en que la historia comenzó a cambiar. El frontón y el campo de fútbol dejaron paso al ciclismo, un deporte hasta entonces poco visto en el pueblo. Hoy en día, el Club Ciclista Villavés es el club con más fichas de toda Navarra y uno de los más importantes del estado. Casi un centenar de chavales visten la misma camiseta que hace 20 años vistió Miguel Indurain. El chaval, con 11 años, ya apuntaba cosas interesantes. Pepe Barroso lo vio ganar de todas las formas y combinaciones posibles, con calor y con el que dicen ahora que es su mayor enemigo, el frío. Ahora cuando he leído y cosas de estas, que si el polen, que si no sé qué, pues chico, antes no tenía polen, antes yo no recuerdo que haya tenido polen. Yo lo he visto ganar una carrera, un circuito en un barrio aquí de Pamplona que se llama San Jorge y que hay una nevada en ese circuito. Y aún recuerdo que tenía la chichonera, que entonces no había cascos como ahora rígidos, la chichonera tenía llena de nieve, ¿entiendes? O sea que, esto como anécdota, ¿no? Estas son cosas que, pero vamos, eso es evidente, si ese chaval no salía ciclista, pues no sé quién iba a salir. Pero su historia no es tan sencilla. En los 60 en Villava, la gente se ganaba la vida en el campo. Esa fue la profesión de su abuelo y de su padre. Era la tarea a la que parecía destinado. Rodeada de edificios impersonales, la casa de los Indurain es la última finca agrícola que sobrevive en Villava. Los Indurain salían a entrenar todos del mismo lugar, de aquí, de la casa familiar, a pocos metros de la sede del club. De aquel quinteto de primos hermanos, solo Pruden, el más joven, sigue haciéndolo. Es el último. Los demás o ya no viven aquí o dejaron la bici. Igual por la finca que tenemos, que igual puedes andar un poco en bici aquí, o también íbamos mucho en bici al pueblo de mi madre, que está a 20 kilómetros. Y sobre todo yo pienso que la culpa de todo la tiene mi padre, ¿no? Mi padre empezó comprando las bicicletas y un día se le ocurrió pues llevarnos a una, ¿no? De casualidad que no se podía correr si no estabas federado. Y automáticamente pues las pruebas físicas y todo y empezamos a correr. Yo entré con 7 años, Miguel entró con 11, mi primo Daniel entró con 12, 13, Javier, otro primo, también entró a la misma edad que Miguel, y Luis, el chico este que ha pasado ahora por aquí. Pues no sé, caímos ahí los 5 y empezamos a correr, pero también te tengo que decir que no solamente hacíamos ciclismo, que no hacíamos como los chicos de ahora, que solamente bici, 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 y todos quieren ser Miguel Indurain. Hacíamos fútbol, corríamos, nadábamos, jugábamos al baloncesto, hacíamos un poco todos los deportes, pero poco a poco el que más nos ha ido gustando y también más satisfacciones, ¿no? Porque nos ha dado el ciclismo y bueno, pues aquí estamos. El siguiente paso
fue el de fichar por un equipo de verdad, por el Reynolds. Como recuerda Juan Antonio Almárzegui, entonces presidente del Club Villavés, el compromiso con aquel equipo no fue tan fácil. Casi todos los años pasaba un corredor, se fijaba, ¿no? Si había un corredor pues, que destacaba en el club, pues pasaba a Reynolds, pero o sea, no había un compromiso formal, había un compromiso de amistad, de formación, ¿no? De hecho, ya nos había dicho Eusebio que que contaba con él para el equipo, pero como no lo llamaban, el chaval se puso un poco nervioso y fuimos a hacer una visita a José Miguel para recordarle que el chaval, y bueno, José Miguel, muy diplomático, nos dijo pues que eso era con un sueño, pero ya que estábamos allá y que nos conocíamos, estábamos echando unas cervezas allá en su casa, ¿no? Estuvimos un rato. Un equipo de la tierra con directores, corredores, mecánicos, masajistas, todos de la tierra que bajo el mecenazgo de Reynolds, una firma americana asentada en Navarra, apostó por un proyecto innovador en el mundo del ciclismo. Reynolds fue el primer equipo español en contratar a un médico, exigir controles médicos en las carreras y normalizar la seguridad social de los corredores. Las ideas de José Miguel Echavarri y Eusebio Unzué encontraron terreno abonado en Juan García Barberena, en aquellos años patrón del equipo. Sin su visión de futuro, el proyecto de un equipo humilde con las máximas aspiraciones hubiese resultado tan solo eso, un proyecto. ¿Nosotros al Tour? Bien, pero me convenció, porque José Miguel Echavarri suele convencer casi siempre a la gente. No, bueno, pues vamos al Tour. Y inmediatamente, ya sabíamos, va a caer encima toda la ciudad española porque quieren que corra Perico aquí. No, a los demás no les importa mucho, Perico ha de correr aquí. Y claro, si vamos a ir al Tour, Perico no podía correr la Vuelta, por ese espacio que hay desde la Vuelta hasta el Tour es demasiado tiempo para que un corredor esté en forma ahora y esté en forma 60 días o 70 días más tarde. Bueno, pues no corre la Vuelta a España y me llovieron, pues eso, los periodistas, casi sin excepción, las entidades organizadoras de la Vuelta a España, por supuesto, la Federación de Ciclismo también, por supuesto. Yo creo que no quedó nadie, no sé, nadie se reprimió. Todos dijeron, no, hombre, que quede que corre en España, es el gran corredor. Pues vamos al Tour. La multinacional del papel de aluminio apostó por una forma de hacer las cosas y Miguel Indurain, al firmar por este equipo, se ataba a un proyecto que marcó un nuevo concepto del ciclismo. Oye, aquí tenemos normas, al líder no se le ataca, sea quien sea. Al líder no se le ataca. A mí también me encantaría que hagan este señor, pero... Pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, no, venga, no, vamos a los corredores, estaban acabando de cenar, venid aquí, muchachos. Y dije, ya sabéis cuál es una regla de juego. Sois un equipo y trabajáis para un líder. El líder en este momento es este señor. Y Miguel, lo siento por ti, pero mañana no ganas tú la Vuelta. O me voy yo, como queráis. Y al día siguiente ganó Fernández. Hizo lo que quiso Miguel, riéndose del pueblo, digo yo, del pueblo, incluyéndome entre ellos, porque se escapó, se volvió, se quitó, lo que quiso, y ganó la etapa. Pero ganó la etapa sin robarle el tiempo al otro para quitarle el liderazgo. El paso por el amateurismo fue así de duro para el joven Miguel. Un muchachote de 188 centímetros y casi 90 kilos que parecía especialmente diseñado para pruebas cortas. Con 18 años se planteó la duda de seguir los pasos de su padre en las tareas del campo o continuar con la bicicleta. Fueron momentos para tomar decisiones. Su palmarés de aficionado, a pesar de ser bueno, no era sobresaliente. Un campeonato de España logrado en Elda despejó muchas dudas y abrió un horizonte. Para Miguel, al menos, el 83 fue un buen año. Cuando gané el Campeonato de España del 83 en Elda, a partir de ahí, hasta entonces lo hacía por afición, sí me dedicaba un poco, estudiaba, cuando tenía tiempo entrenaba, y a partir de ahí fue cuando ya pues, los directores, Eusebio y tal, pues empiezan a decir que, pues, que tienes un poco de futuro en el ciclismo, que tienes puertas abiertas para dedicarte a esta profesión. Entonces a partir de ahí ya pues te planteas un poco si seguir como hasta ahora o dedicarle más tiempo.
yo empecé a dedicarle más tiempo, me fueron cada vez las cosas un poco mejor, al año siguiente ya a final de temporada pasé a profesionales, y a partir de ahí ya pues fui dejando todo y dedicándome a esta profesión. No tiene nada que ver hacerlo como hobby, hacerlo como profesión, es totalmente diferente, es otra vida, otra cosa, ¿no? Tienes que aprender muchísimo, y cambia todo, los entrenamientos, la vida, viajes, cambia todo, ¿no? Entonces, de hacerlo como te tiene que gustar, se tiene que seguir gustando. Hay gente que le gusta pues, el estar de una forma y cuando pasa a profesionales anda bien, pero no le gusta y lo deja, ¿no? Te tiene que seguir gustando también como profesión. Cegama. Este pequeño pueblo del Goierri guipuzcoano fue uno de los lugares donde Miguel Indurain comenzó a comprender lo que es el mundo del ciclismo en serio. Concentraciones, tiempo lejos de casa. Hoy aquí, los corredores aficionados del Banesto, como hace 15 años los de Reynolds, son convocados para preparar las carreras del calendario regional. En el albergue Manolo, con ambiente hogareño y sin ningún tipo de parafernalia, los noveles comienzan a familiarizarse con el mundo del ciclismo de verdad. Es el paso intermedio, el hábitat que sirve de preparación al mundo profesional que les espera. Ahora se meterán un poco los datos del entrenamiento, eso. Tengo que mirar lo que he hecho en el puerto, porque las pulsaciones no me suben, pero nada, tiene que pasar a 190. Pero eso es porque vas a robar el mancebo. Sí, seguro. ¿Quién le toca? Entre las paredes de esta casa, los jóvenes corredores ganan contrarrelojes, reparten besos a las guapas de Francia o Italia, sueñan con contratos millonarios y preparan carreras en circuitos imaginarios y comen y devoran después de los entrenamientos. Por esta casona han pasado 3 generaciones de ciclistas y, por supuesto, entre ellos, Miguel Indurain. Eben artean nik oso jatorrak ikusten dut, oso ondo ematen du, lagunen artean da, nik ez dut ikusten, haien den artean problemarik, Igual batek bakarren baino urtiotan ez bintzat oso Miguelen da talde izan, baina zoragarria. Gero izan duzan talde bat bastante, hola, erdipurdikoa. Baina ja badaramizki urte batzuk, baina oso nik ez egitez eskogitzen justen zein diren mutiliko honena zer oso jatorrak. Lehen juten ziren, lehen da biziko, oken arropakin Miguel da igual juten ziren segurera eta fiestetan. Oainguk ez, oainguk ja ez dien mugitzen, fiestetan baina ez dien juten. Oso txintxu die. Reynolds, como ahora Banesto, hizo de esta casa de Cegama su cuartel general, donde los jefes de fila y los gregarios son medidos con el mismo patrón, el patrón personal e intransferible que ha confeccionado María Luisa Echarte, una mujer que ha leído en los ojos de estos niños grandes la impaciencia por ser mayores. Jale honak dena dire, Baina, claro, lehenu bezala meten, igual usire esan ziren, dales un par de huevos fritos con chorizo y jamón, ondoko igual karrera iztetzen zuen oainez, baino alkorik ez. Gero tartare lehenu asko egiten gendon, beti itxin egiten gendon, tartare de manzana o de queso, baina oainez, horrek izan ditu mendo gero, beti pisuan, goizera pisatzen die bain. Nik lehenu ez nun pisu horiken ikusten itxi, Jesus, da, bere hausi edo masajistak, lehen da biziko karrera juten diolikan egin dute goizien pisatu, pisu nola dara, baina hola irutzen juste, Miguel Indurain llegó a un equipo atípico con 3 capitanes, Ángel Arroyo, Pedro Delgado y Julián Gorospe. Era un peso pesado en un mundo de ligeros. El pelotón profesional, los medios de comunicación y los entendidos lo recibieron sin apenas reparar en él. Podía ser cualquier cosa menos un ganador de Tour. Yo recuerdo a Miguel Indurain el primer año de profesional, la primera concentración que hicimos, que estuvimos en Panticosa y empezamos a entrenar.
hacíamos esquí y que también hacíamos ciclismo. Y recuerdo que cuando íbamos a hacer ciclismo, que hacíamos 50-60 kilómetros, pues nunca llegaba hasta el hotel, siempre cogía pájaras, ¿no? Cogía unas pajarones impresionantes, porque bueno, era un tío fuerte y un tío que no estaba todavía muy preparado, y bueno, el hombre lo pasaba fatal. La verdad es que poco a poco fue haciendo más, pero aquella época pues, recuerdo de sus ratos malos que cuando empezó. Incluso teníamos que parar en un bar, había que comprarle comida y esas cosas. Lo pasamos muy bien aquella concentración porque nos reíamos un montón con él, porque siempre que salíamos nunca llegaba con nosotros. Probablemente fueron los años más duros de su carrera. Miguel Indurain evolucionaba a menor ritmo del esperado. Las cuestas podían con él. Los test médicos apuntaban a un físico fuera de lo corriente. Su corazón, sus músculos, su recuperación estaban por encima de cualquier ciclista, pero en la montaña, Indurain seguía fallando. Una época, a partir del 86, pues fue líder de la Vuelta a España, gané el Tour del Porvenir, y a partir de ahí tuve un momento, pues un poco de estancamiento y no me iban bien las cosas, problemas de bronquitis, etcétera. Y ahí fue un año 87, prácticamente mitad del 88, que no me iban las cosas bien. Y ahí fue un poco el momento así peor, pero malos no he tenido. Siempre he ganado alguna carrera, lo que pasa que no en la progresión que yo quería. Por primera vez en la vida de Indurain se produce un salto hacia lo desconocido. Navarra le queda pequeña. Eusebio Unzué y José Miguel Echavarri le buscan nuevas referencias en Italia. De la mano del profesor Conconi de la Universidad de Ferrara, Moser había pulverizado el récord de la hora y conseguido un Giro de Italia. Eran los resultados de la medicina moderna aplicada al mundo del ciclismo. Yo creo que a la base ci vuole l'atleta che abbia le potenzialità. Es que el atleta tenga posibilidades. Después, la preparación y la medicina pueden ayudar a obtener ciertos resultados. Esto está demostrado. Pero creo que lo que cuenta es cómo has nacido, qué sistema cardiovascular tienes. Para ser un buen corredor no basta con el físico, sino que hay que tener en cuenta el carácter. Saber usar la cabeza para poder afrontar todos los problemas que se encuentran luego en la carrera. El objetivo a corto plazo queda simplificado en dos líneas de trabajo: reducir su peso en 5 o 6 kilos y ganar resistencia. Para lo primero, Miguel no necesita más que de un control. Para lo segundo, una disciplina espartana en todos y cada uno de los entrenamientos. Es en este momento cuando aparece el lado oculto del campeón: un físico, una inteligencia y una voluntad irrepetibles. Es un ganador, es una persona única en el mundo, y yo soy pues una persona como del montón, que le ayudo, que hago todo lo mejor para mi equipo, y bueno, compararme con Miguel es como compararme a Dios con un gitano. Es una cosa que nunca se me ocurre, aunque sea su hermano, pues no sé. El molde se rompió cuando salió él. Para la historia queda el momento de la desaparición de Reynolds y la entrada de Banesto en el mundo del ciclismo. El banco absorbe al 100% la estructura del equipo navarro. Cambia de nombre, pero mantiene su espíritu. Pirineos Occidentales. Es el comienzo de verano en estas tierras de frontera. Las nieves se resisten a desaparecer en las cumbres. Algunos de estos puertos permanecerán cerrados al tráfico hasta casi entrado el verano. Larrau, Ibañeta, Erro, Mezquiri, Pelate, Pegui. Un rosario de nombres que sirven para describir un panorama salvaje en un territorio que ha forjado páginas épicas de la historia de Navarra. Una vez llegado el mes de julio, aplicados trabajadores se encargarán de limpiar y adecentar sus serpenteantes carreteras para que los Pirineos acudan puntuales a su cita con el Tour de Francia.
La leyenda de Miguel Indurain comenzó el día que encaminó su bicicleta hacia la zona más extrema de su país, a tan solo una treintena de kilómetros de casa. Tan cerca, pero tan lejos. Definitivamente, dirigió sus entrenamientos hacia las irreductibles alturas de aquellos picos gélidos en invierno y tórridos en verano. Panorama salvaje y mítico para un entrenamiento que tenía un objetivo, el Tour de Francia. Una carrera por la que Miguel Indurain y su corte sienten pasión. Indurain y los suyos hicieron de los Pirineos su universo. Miguel se convenció de la trascendencia de adueñarse de este territorio que seguía sin dueño desde que fuera abandonado por los Bobet, Bartali, Anquetil, Gimondi, Bahamontes, Merckx, Hinault, los señores del Tour. Nombres míticos para un deporte que lleva conmoviendo a Europa durante el último siglo. La leyenda del Tour se ha forjado en este escenario a lo largo de 83 ediciones interrumpidas solo por las guerras. El mundo de la bicicleta cumple puntual con su cita pirenaica. Para estas fechas, los colosos de la frontera transforman la nieve en asfalto cocido y el gélido viento en sol de justicia. Aquí se ganan y se pierden los Tours. Una y otra vez, Miguel Indurain sacrificó la comodidad de la llanura navarra por este decorado radical y extremo. Mientras los minúsculos colombianos deshacían las carreras en las alturas, un gigante tragaba en silencio kilómetros y kilómetros en los Pirineos. Miguel Indurain parecía dispuesto a destrozar los teoremas del ciclismo, y un buen día hubo que contrastar la puesta a punto. El Izoard, pues posiblemente a mí me abrió el apetito en cuanto a decir, puede que ya no haya objetivos imposibles para Miguel, ¿no? Bien atento sobre todo en... Eusebio Unzué lleva junto a Miguel Indurain desde su fichaje por el Reynolds Amateur en 1983. 13 años. Un año, un monte y una carrera sirvieron para que Eusebio Unzué comprendiese que el techo de Indurain estaba muy alto. Con lo cual, pues yo creo que, como comentábamos un poquito esta mañana, junto con la ONCE y nosotros... En el Tour del Porvenir del año 86, en el col del Izoard, que era la penúltima etapa, era un poco el último examen que Miguel debía de pasar. Era la primera vez que él iba a subir un puerto de casi una hora de duración, y estábamos un poco ante el gran reto, si sería o no sería capaz. Por suerte fue capaz, y yo allí es donde probablemente viví probablemente como anécdota personal uno de los momentos más emocionantes, ¿no? Cuando él supo sobrevivir un poco a lo que el Izoard, por lo de mítico que tiene y por lo que además a mí personalmente me suponía, ¿no? En cuanto a, bueno, pues aquello, yo era también la primera vez que lo pasaba y me parecía pues que estábamos pues formando parte de la leyenda, ¿no? Y ahí es donde para mí se me abrió, ahí pensé que Miguel a partir de entonces era un hombre que podía optar a los objetivos más exigentes y más difíciles.
Fue en los Pirineos, en su hábitat, donde Miguel Indurain forjó la leyenda. En el Tour de 1991, la etapa 13ª con final en Val Lurón sirvió de escenario para un golpe de estado en la jefatura del maillot amarillo. Un mítico, un vencedor de 3 Tours, Greg LeMond, cedía ante el nuevo rey. Miguel Indurain dio el golpe de gracia a la última generación de los 50, destrozó a la de los 60 y se mantiene altivo ante la de los 70. Ganó su primera Gran Boucle con 28 años, un poco tarde a decir de los entendidos, pero lo cierto es que desde entonces ha sido el patrón del Tour. Hay quien sigue creyendo que mejores que él ha habido unos cuantos, pero nadie puede discutir que el reinado de Miguel Indurain en el Tour es incuestionable. Se ha convertido en el mejor especialista de la historia del Tour de Francia. Desde el año 84 que empecé en ciclismo, en profesionales, ha cambiado muchísimo. Antes se iba pues, a otro ritmo, ¿no? Se empezaba pues, todos los corredores iguales, en el mismo estado de forma, se iba progresando y el que era bueno al principio y era bueno al final. Ahora, sin embargo, hay unos corredores, se ha ido cambiando, ¿no? Durante estos años que uno sale muy fuerte al principio, otro se guarda para el final y ahora hay especialistas de diferentes pruebas. Entonces, cada uno se prepara para la que él cree que puede ir su época mejor. Entonces ahora pues hay muchos a un nivel muy bueno, ¿no? Y prácticamente el que es bueno lo demuestra en el punto que elige de temporada. Luego pues para luchar a principio de temporada, al final, pues resulta muy difícil. Antes era pues había más escaladores, había colombianos, etcétera, se rompía más en la montaña, ¿no? Luego se ha ido cambiando el ciclismo, las contrarreloj han marcado bastante la diferencia, se corre mucho más rápido en etapas llanas. Entonces esta última época, para mis cualidades físicas, me va mucho mejor que cuando empecé, que se corría de otra forma pues muy diferente. Miguel Indurain ha sabido asimilar ese nuevo concepto del ciclismo profesional, muy diferente al que se practicaba tan solo hace unos años. La diferencia es que yo atacaba un poco más que él. Sencillamente porque para mí era un juego. Y si alguien quería atacarme realmente, era yo el que atacaba y entonces les podía decir: lo siento, chicos, habéis querido pelear, pero soy yo el que se lleva los laureles. Yo creo que Indurain también posee esa capacidad y puede hacerlo si quiere. No ataca realmente. Sigue, mira, y luego de vez en cuando realiza un pequeño contraataque. Y tampoco suele intentar, muy a menudo, ganar etapas que no sean las etapas contra el reloj. Sin embargo, no puede pasarse por alto la importancia de una estratega singular, de un hombre que a la sombra del gigante planificó la emboscada, José Miguel Echava, el último romántico del ciclismo de élite. Ya desde sus inicios en el ciclismo como corredor del montón, allá por los 70, se empeñó en rizar el rizo primero en España, Portugal, Francia, luego en Sudamérica, en Uruguay, con el firme propósito de mantener viva su pasión por el ciclismo. Mi destino no era ese. Luché, no me puedo quejar. Incluso ocupé puestos en equipos que a lo mejor otros tenían más calidad. Pero bueno, esa es una historia que yo me lo luché, no quité a nadie nada, y cuando yo fui que honestamente veía que no podía, pues oye, agradecido a todo el mundo y a trabajar, ¿no? Pero se quedó algo, ese virus se quedó ahí un poco letargado, pero no muerto, ¿no? Y lo único que sé que de aquella pequeña experiencia es que había mucho que mejorar en el ciclismo, pero que yo, ¿qué podía hacer yo por aquello? Muy poquito podía hacer. Aquello que empezó como un juego de entusiasmo, pues ese virus, y lo digo en el mejor sentido, pues fue creciendo, fue impregnando a mucha gente con un equipo fundamentalmente de la casa, al estilo de la Real o al estilo de Osasuna o al estilo del Bilbao, ¿no?
Luego, una cosa es lo que tú tienes en mente y otra cosa luego es la realidad de los hechos. Y poco a poco ha sido transformando y transformamos, pues con la llegada de chavalitos y de chavales de fuera que ya aportaban una calidad para que no se cansara de ser mecenas. Porque en las casas al final juegas con sus sponsors, juegas con sus proyectos, con sus dineros y también a la casa les tienes que dar alguna cosa, ¿no? Y al cabo de 3 o 4 años cambiamos un poquito la filosofía de ampliar las fronteras. O sea, nosotros tenemos un equipo ciclista y yo cojo que sea uruguayo, que sea francés o que sea castellano, pero que sea un buen ciclista, ¿no? Que aceptar una filosofía que habíamos intentado más o menos cambiar y bueno, y así fue como poco a poco y sin saberlo por qué las cosas fueron hacia adelante. Lo que hoy se lee como un pasaje glorioso fue en realidad una larga travesía de aprendizaje. Si Indurain es el mejor ciclista del mundo, Echavarri es el director en activo más laureado. Calculó cada movimiento con sus distintos capitanes, Ángel Arroyo, Pedro Delgado y finalmente con Miguel Indurain. Fueron los pasos sucesivos y escalonados hasta acumular 6 maillots amarillos y 4 podiums en el Tour de Francia. En ese aspecto, Miguel tuvo un largo aprendizaje voluntario, por un lado, y asumido, porque cualquier otro con su potencial y con su forma seguramente se hubiera revelado. Sin embargo, él supo admitir, reconocía que todavía para ciertas cosas él no estaba capacitado, por edad o porque había otro compañero que era mejor. Y eso también es un pasaje de lo que yo creo que es ejemplar. Hablamos ya de la disciplina del primer año, se mantiene conforme van pasando los años y, lógicamente, su progresión en el conocimiento de lo que es el oficio ciclista, ¿verdad? Y poco a poco se acerca a hacer ese papel de primera figura en un escenario que es el Tour, ¿no? Él ha pasado de todo, ha pasado de cuarto, de tercero, de segundo actor, lo que haga falta, con una disciplina ejemplar. Y de repente le llegó el momento donde en el año 90, ¡tac!, se cambió un poco el chip y después de lo que hizo, aquel Tour majestuoso, aquel Tour que hizo de todo, de aguador, de rodador, de contrarrelojista, de ganar etapa espléndida en Luzardiden, de todo, pues entonces a partir de ese momento yo creo que él dijo, ahora yo estoy capacitado para luchar por esta carrera. Y a partir del 91... José Miguel Echavarri ha imprimido su sello a todas y cada una de las facetas del equipo hasta lograr un bloque monolítico sin fisuras para saborear todos y cada uno de los momentos que se viven dentro y fuera de la carrera. Los hombres de esta escuadra han saboreado las victorias más dulces, los paseos victoriosos por los Campos Elíseos de París y los momentos más angustiosos y siempre sin estridencias. Como muestra un botón, Miguel Indurain ganó su segundo Tour de Francia con 39 grados de fiebre y nadie se enteró. No, la etapa de montaña del Tourmalet, sí, había pasado un día bastante malo, me encontraba mal y de repente pues me salió la fiebre de la noche. Y era pues el intentar calmarla, intentar pasarla, llevaba una ventaja, pues el mantener un poco la calma, ¿no? Prácticamente lo pasamos dentro del equipo, si no lo sabía prácticamente nadie, el médico y un par más de auxiliares. Es el director y eso creo que no lo sabía. Entonces pasarlo pues, con tranquilidad, ¿no? Sabiendo que si van las cosas bien, si la fiebre pues no va más y eso pues tienes que rendir también a un nivel bueno. Entonces fue pasarlo, el que no se enterasen los rivales tampoco, los días de transición que había de 200 kilómetros. Normalmente se suele jugar al sprint, pues si ven que tienes fiebre o cosas, un poco de esconder, ¿no? Luego a la hora de la contrarreloj pues ya no puedes esconderla porque ahí ya se ve claro que uno no está bien. Fue un momento complicado, probablemente el más difícil en la historia de las 5 victorias de Indurain en el Tour. Una filtración en el seno del equipo hubiera sido suficiente para desencadenar un ataque en bloque de todos sus adversarios. Su hermano Pruden vivió a su lado en el silencio hermético de la habitación del hotel aquellos momentos de angustia. Pasaron unos momentos un poco malos, ¿no? Fue una noche, empezó a toser todo el rato tosiendo, no paraba, no quería despertar al médico, se levantaba al baño, no sé qué, pues, toda la noche, ¿no? No me encuentro bien y todos callados, ¿no? Hasta que al final me mandó a ir a la habitación del médico, pues avisarle, ¿no? Pues nada, fui allí, le comenté al médico que estaba mal, vino por correr,
Pues nada, pues lo primero tranquilizar, ¿no? Tranquilo, no pasa nada, pues ya puso los medios él, que conoce, tampoco puedes poner mucha cosa, porque si pones antibióticos te hunde para el día siguiente y si no pues los controles también, no puedes cortarlo radical, ¿no? Pues entonces con tranquilidad y eso pues pudo pasar la noche, ¿no? Luego pues era el día de la contrarreloj, entonces ahí pues ya se enteró muy poca gente, el director y poca gente más, ¿no? Porque si lo lanzas, aunque da un par de etapas creo que una etapa de montaña un poco peligrosa, pero bueno, que si estás mal siempre te puede hacer daño, ¿no? Y bueno, se pudo pasar la sorpresa y no sé, lo pudimos hacer. Todos muy nerviosos, ¿no? Porque bueno, veías que todo el trabajo estaba hecho, que estaba el de líder, que estaba todo fenomenal y que fue un tour un poco atípico, ¿no? Fue un tour que hizo mucho frío en los descensos. Me acuerdo que estábamos continuamente bajándole el maillot, subiéndole, quitándole ropa, poniéndole, o sea, un poco bastante mal, ¿no? Pero bueno, al final la última lo hizo bien y pudo ganar el tour. En aquel equipo no hubo fisuras ni filtraciones. Echavarri ha logrado ese sentimiento de conjunto en todas las escuadras por las que ha pasado. Los hombres, los patrocinadores han ido cambiando, pero las ideas se mantienen. Es una forma de hacer las cosas, unas veces por consenso, otras por medio de una férrea disciplina impuesta con guante de seda. En un equipo de alta competición, todo guarda un orden. Cada cosa está en su sitio. Eso es lo que ocurre en el cuartel de campaña de Indurain en plena temporada ciclista. Las mañanas arrancan con un copioso desayuno. Es la comida más importante del día y la mayoría se toma su tiempo. Los más madrugadores esperan su turno para recibir el primer masaje del día. Los auxiliares, piezas importantes en el equipo, comienzan su trabajo muchas horas antes del comienzo de la carrera. Unos calentando los músculos de los ciclistas o preparando la alimentación de la carrera, fruta, pasteles y complejos vitamínicos para recuperar las calorías perdidas a lo largo de los kilómetros. Por último, un grupo importante de auxiliares se encarga específicamente de las bicicletas. En carreras como el Tour, la máquina juega un papel trascendental. Miguel Indurain dispone de 4 bicicletas para la disputa del Tour, todas elaboradas especialmente por un artesano italiano, Pinarello, y con un grupo mecánico también italiano, Campanolo. El pelotón profesional sabe que Miguel Indurain no es un innovador con su herramienta. Acepta los adelantos con relativa parsimonia. Ocurrió cuando pasó del calapié al pedal automático. Le ha llevado su tiempo el incluir la 9ª corona a sus actuales desarrollos y sigue remiso a utilizar ruedas de bastones o de radios paralelos. Sus 188 centímetros y sus 80 kilos de peso le condicionan la elección del material. No hay que olvidar que a Indurain le gustan las bicicletas rígidas y fuertes. Al Tour de Francia acude con 4 bicicletas, 2 clásicas, la Cabra y la Espada, espectacular y polémica, especial para cronos cortas. Para mí Miguel es un campeón en todos los sentidos y en todos los campos. Y entonces, pues como campeón que es, pues se entiende bastante de mecánica, bastante no, mucho de mecánica. Entonces, pues bueno, es un hombre que mira su bicicleta y me parece correcto, ¿no? Porque cuando se está jugando una gran vuelta, pues hay que revisar el material y cuando se pide pues un material al mecánico hay que saber lo que se pide. Y yo creo que en este caso Miguel es un gran conocedor del tema mecánico. Al cabo de una temporada en la que se superan los 10.000 kilómetros, muchos momentos se viven de espaldas al público y a las cámaras. Es entonces cuando la estatua, el extraterrestre, se despoja de su armadura. Izango nuke, bueno, dala persona bat perfektu ez, deportia egiteko, porque ziklismoan ikuste dut deportia dala oso exigentia ez, oso deporte gogorra ez. Orduan nola deporte gogorra denean exigitzen du buruare askotan momentu zaila pasatzen dituzu, eta gogorrak, Porque nahi grazia ematen esaten duten Miguelek ez duela sufritzen bizikletan, otxegin duela horren gainean, ez? Nik uste dut Miguelek asko sufritzen duela, lo que pasa que bere mentalidadia eta bere gorputzan daukan indar horrekin egiten du Miguel oso handia, ez? Eta esaten dut zuten bezala, Miguel
burua psikologikamente oso ondo lan egiten du. Después, el corredor será devorado por una masa de informadores ansiosos de conocer las impresiones del campeón. Es el precio de la popularidad. Desde el Papa, ¿no? Pues el Papa de Roma hasta vosotros, ¿no? Ahí han pasado un montón de gente, ¿no? Y recibo muchas letras también en Francia y Miguel, por supuesto, muchas en su casa, ¿no? Pero que un profesor, por ejemplo, del corazón últimamente, muy famoso, el profesor Cabrol, pues que estaba con ilusión de mandarle esta carta, no sé cómo decir, pero pues que a Miguel, que para él es un fenómeno y tiene mucha afición a la bicicleta, este profesor Cabrol, y es un gran personaje también en su parte, ¿no? Por ejemplo, también últimamente me está... bueno, yo tengo contactos, la verdad es que vive muy cerca de casa y que nunca le he encontrado, pero Alain Prost le está persiguiendo a Miguel desde 2 años casi, pues está muy liado, pero la ilusión suya es andar un poco en bicicleta con Miguel, no seguir una etapa del Tour donde hay demasiada gente, sino andar un poco en bicicleta y conocerlo a Miguel. Así que pues hay toda una serie de personajes importantes o no que están alucinados por Miguel Indurain. Miguel Indurain ha conseguido entrar en el mundo de la leyenda y lo ha hecho precisamente en el Tour, en la competición más selectiva del calendario ciclista. Una prueba de titanes, de desgaste y eliminación que encumbra ídolos y descubre impostores. El Tour es leyenda y Miguel Indurain su principal protagonista. La escultura dedicada a la Gran Boucle rinde honores al corredor navarro. Su historia forma parte de la carrera más importante del mundo. Desde mi punto de vista, es un corredor de gran calidad física y moral. En el Tour de Francia ha tenido un comportamiento de campeón. Ha dominado durante 5 años a todos sus adversarios. Es decir, durante 5 años no ha tenido ningún desfallecimiento, ningún accidente, ninguna enfermedad. No le ha sorprendido ningún escapado. Lo ha controlado todo. Y cuando nos paramos a reflexionar y nos decimos que durante 5 años consecutivos ha sido el jefe del pelotón del Tour de Francia, es algo realmente considerable. Además, le ha dado al Tour de Francia la imagen de un atleta inteligente, serio, de un atleta que no habla, en fin, que no habla por hablar, de un corredor sabio, amable con el público, sonriente, de un gran profesional. Y pienso que esto es una aportación favorable para el Tour de Francia. Creo que ha tenido un comportamiento, y discúlpeme si exagero, un poco de señor del Tour de Francia. Es un elemento de nobleza y de fortaleza para el Tour de Francia. El Tour se ha convertido en un fenómeno social. Euskal Herria no ha escapado de la corriente. En el 92 se produjo la salida desde Donostia y este año la llegada a Pamplona. Naturalmente, creo que Indurain ha intensificado esa pasión de los vascos por el Tour de Francia. Pero podríamos decir que se trata de amor. Se puede hablar de amor de los vascos por el ciclismo, y en concreto por el Tour de Francia. Y lo ha intensificado porque era el personaje emblemático de los vascos en el Tour de Francia. En un futuro, Indurain se retirará. Quizás haya otros campeones vascos, o quizá no. Pero en cualquier caso, creo que el amor, la pasión de los vascos por el Tour de Francia va a seguir. Durante mis días como director y seguidor del Tour, ha sido un placer ver la bandera vasca, ese entusiasmo en los puertos de los Pirineos. Es una parte del ambiente del Tour de Francia y tengo la impresión y espero que vaya a seguir durante mucho tiempo. El equipo en la alta competición tiene una dimensión insospechada y resulta decisivo para el triunfo. La clave para la victoria tiene un arranque esencial para el campeón. Si te encuentras a gusto en tu vida familiar, pues luego a la hora de rendir en el trabajo siempre es mucho mejor. Luego el encontrar un equipo pues que te sientas a gusto. En los momentos de tensión, no te salen las cosas bien, o pues tener una confianza, tener gente que te respalda. Y actualmente en el ciclismo tienes que tener gente
que lleve muchos temas, ¿no? Porque el ciclismo ya no es solo andar en bici, sino que tienes que pues, hacer entrevistas, una cosa, otra. Entonces tienes que tener gente que te lo organice un poco y tú estás pendiente de lo que es lo tuyo de andar en bici. Entonces, eso sí, rodearte de compañeros. Miguel Indurain habla de compañeros en un deporte en el que otros utilizan palabras como gregario o doméstico. Al campeón le gustan las cosas que suenan de forma sencilla. El día ya no lejano que el campeón deje la alta competición, sus montes, los Pirineos, sus aliados en 1001 batallas seguirán allí, esperando su paso fugaz, y pasará, pero será de forma muy distinta, más lentamente, sin el agobio de correr para ganar. Los Pirineos, las cimas de la leyenda, saben que su rey es, en realidad, un hombre